Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a hablar sobre la posibilidad de que tengamos un personaje, Kaitin o Kitin, como se pronuncie, en Mortal Kombat 1. Un aviso importante es que en este video no voy a estar confirmando ningún personaje o cameo. Y como sé que a la gente le gusta ver de dónde salen los datos, en esta oportunidad hay algunas cosas que puedo mostrar. Así que vamos con ello. Hace unos días, cuando estaba buscando otra cosa, me crucé con lo siguiente. Hay una lista de identificadores de personajes, que es esta que tenemos acá, que le saqué una captura, y que estos indicadores se usan en ciertas partes del juego a modo de filtro, digamos. Cada identificador puede ser válido para uno o más personajes. Por ejemplo, tenemos un actor, Barbarian, Black Dragon, ¿no? Tenemos así muchos, pero efectivamente el que llamó la atención es este que tenemos acá, que es de lo que trata este video. Esta lista, como en su momento vi, estaba actualizada, como vemos. Conan tiene tres identificadores. Tiene Barbarian, Cimmerian y tiene Destroyer, por ejemplo. Algunos personajes tienen uno. Y por lo que pude ver, en teoría los cameos también están identificados. Entonces, lo que hice fue empezar a ir para atrás, ¿no? Ya que esto está en la última versión, para ver si esto está desde el principio en el juego o fue agregado ahora, recientemente. Así que bueno, empecé a agarrar versión por versión y lo que hice fue anotarlo todo en una lista y al final armé un documento con cada una de las versiones, que es el que le voy a mostrar ahora. Acá tenemos el documento, el cual seguramente no se vea bien en el video, pero bueno, lo voy a agrandar lo máximo posible, un 400%, para que tengan una idea de bien de cómo va la lista. Esta es la primera versión que salió antes de ningún DLC. Como vemos, tenemos Actor, Advisor, Black Dragon, Chaos Ren, Constable, Construct. Bueno, si quieren lo voy pasando. Si quieren van a poner pausa por si quieren apuntarlo y ver qué personaje coincide con cada uno de estos, ¿no? Tenemos Guardian. Vamos acá a Hero. Acá, como tenemos, la primera versión ya estaba. Y si seguimos bajando, Princess. Los dejo un segundito. Bajamos. Ya termina acá. Bueno, esto es la primera versión. Después, con cada DLC se fue agregando. Se fueron agregando nuevos indicadores, digamos. Ahora les voy a mostrar rápidamente cada versión. Vemos acá cómo fue la actualización de Omniman y Tremor. Se agregó Author, Dad, Mam, Viltrumites, la de Quan Chi. Se agregó Necromancer. Después tenemos la actualización de Chameleon. No se agregó nada, pero esto puede ser porque ya teníamos, por ejemplo, tenemos Female, tenemos un Gadi, o así, tenemos varios que pueden coincidir, entonces no se agregó nada. La actualización de Peacemaker, se agregó Pacifist y Vigilante.
Después tenemos Janet Cage, no se agregó nada. Lo de Ermac, se agregó error macro. Después con Mavado no se agregó nada. Ya después vamos a volver al tema del día 1 porque quiero mostrarles algo. Con Homelander se agregó Supe y Vogt. Después tenemos la actualización de Takeda y Ferra, que se agregó Combat Causing. Ya después en la actualización de Chaos Reigns se agregó Chaotic, Cyber Ninja y Great. La actualización de Ghostface se agregó Movie Buff y Slasher. Y en la última de Conan, como ya dije, Barbarian, Cimmerian y Destroyer. Bueno, estos son las actualizaciones, pero antes del día 1, antes de la actualización del día 1, no sé por qué no está ahora. Teníamos Centaurian, teníamos Gods, Red Dragon, que no sé por qué no lo agregaron, Seidan Resistance, Suicide Squad, Unknown Race, y decía Viltrum, y bueno, Buff, que no estaba en el día 1. Esto es lo que tenemos así. El tema de que esté desde el día 1 lo de esto de kiting, nos sorprende porque puede ser que esté como también está lo de Shinnok-Cam en los archivos del juego del día 1 y todavía no tuvimos ninguna novedad del cambio de Shinnok. No sabemos si es un contenido descartado, o es algo que va a venir más adelante. Después, además de eso, se me ocurrió buscar entre los diálogos. También que los diálogos no son pista de nada porque hay muchas cosas sin sentido por el momento en los diálogos. Pero bueno, estos son los que hay relacionados al kiting. General Zhao con Reiko tiene un diálogo. Smoke con Reptile tiene otro diálogo. Y Tanya con Reptile tiene otro diálogo acá. Se lo dejo en pantalla. Lo pueden leer. Así que bueno. Eso por una parte. Por otra parte, si ustedes recuerdan, yo hablé que habían agregado 8 slots para DLC. Estuve buscando en los resultados que tengo yo, que hago, y ninguno coincide con Deborah como un personaje jugable. Dentro de esos 8 sí hay una posibilidad de que sea cameo. Pero con esto hay que hacer 2 aclaraciones. En teoría vamos a tener un total de 20 personajes DLC, llevamos 12, por lo cual nos faltan 8. Que no quiere decir que sean estos mismos 8 slots que hay ahora, porque en el total de 20 DLC no se cuentan los cameos. O sea que seguramente haya más slots más adelante y quizá tengamos uno para Deborah como personaje jugable. Pero bueno, como ya les dije antes, esta nota es importante. Acá no estoy confirmando ningún personaje o cameo, porque enseguida dicen que yo confirmé tal o cual. Le estoy dando datos que encontré en los archivos del juego. Así que bueno, eso es lo que tengo para hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.